El Señor les continúe bendiciendo y que en este día su palabra sea suficiente para nosotros, y orábamos para que sea capaz de incomodar, de retar nuestra vida. Amén. Hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos en una serie que titulamos El Rey y la Cruz, y hoy ya vamos a llegar al final del capítulo 6. Hoy finalizaremos el capítulo 6, que fue un capítulo lleno de profundas enseñanzas sobre Jesús, pero también nos habló de quienes le seguían, de los discípulos y de la multitud. Y el relato que vamos a ver hoy está justo después de un poderoso milagro que estuvimos tratando el domingo pasado, ¿cierto? La popular y conocida alimentación de los 5,000, que en realidad eran casi 20,000. Que fue una gran manifestación del poder, pero también de la misericordia y del cuidado del Señor, y de cómo Él provee. Y decíamos el domingo pasado que esta es nuestra provisión para Año Nuevo. El Señor provee su presencia para que descansemos. El Señor provee su palabra, que es verdad para los errantes. El Señor provee pan, tanto físico como espiritual, porque Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. Y después de ese relato que dispara la popularidad de Jesús, impresionantemente lo pone quizás en la cima de la popularidad, una popularidad que ya venía en aumento, una popularidad que ya los discípulos en la misión se habían encargado de proclamar su nombre, al punto de que ya Herodes conocía de este nombre y que creía que era Juan el Bautista que había resucitado. Ahora el impacto de la multiplicación de los panes, de los peces, es el boom del ministerio de Jesús, lo lleva a la cima de popularidad, a tal punto de que el mismo Juan, el apóstol Juan, recuerden que decíamos el domingo pasado que esta es una historia narrada a varias cámaras, y la cámara del apóstol Juan está acá donde está la multitud, la cámara de Marcos está allá en la barca con los discípulos. El apóstol Juan, espero usted haya leído el capítulo 6 de Juan con calma, y se habrá dado cuenta por ahí en Juan 6, 14, 15, que después de esta señal la gente queda maravillada. Más, voy a decirle a Ronnie si me lo puede colocar un momento, por favor. Juan 6, 14 y 15. La gente queda tan maravillada, dice: este es el verdadero profeta que estábamos esperando. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y atención al verso 15. Dice que, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, que esta señal, este milagro de la alimentación de los 20,000, pone a Jesús ahora en una posición tremenda, y es que la gente espera derrocar a Herodes, darle un golpe de estado a Herodes y colocar a este que es capaz de alimentar a una multitud con pocos panes y con 2 peces. Dice, tenían intereses humanos e intereses políticos con Jesús, pero el mensaje que Jesús estaba predicando era connotaciones eternas y espirituales. Ellos estaban pensando en cosas físicas y terrenales. Jesús estaba hablando de una verdadera transformación espiritual, no de una revolución política. Amén. Una transformación espiritual. Y es muy posible, muy probable que aún los apóstoles tuvieran estas expectativas también. Usted recordará que hay apóstoles que le preguntan: maestro, ¿vas a restaurar el reino? Es una pregunta casi que política. La gran diferencia entre los discípulos y la multitud es que cuando estas expectativas Jesús las pone claras y dice: miren, yo no he venido a eso, yo he venido a salvar lo que se ha perdido, yo soy el pan de vida. La multitud decide alejarse de él porque tenía intereses humanos y terrenales. La gran diferencia es que los discípulos deciden continuar con Jesús. ¿Por qué? Ustedes vieron el domingo pasado, finalizamos diciendo esas maravillosas palabras del apóstol Pedro,
cuando la gente comienza a irse, Jesús vuelve a sus discípulos y le pregunta, bueno, ¿y ustedes también se van? Y ese texto de Juan termina diciendo, maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué si la multitud y los discípulos habían visto el día anterior el mismo milagro asombroso, la multitud decide irse y los discípulos deciden quedarse? ¿Qué pasó esa noche que hizo que estos discípulos, a pesar de que estas no son las expectativas, lo que ellos esperaban, ellos tenían una expectativa política de restauración de un reino físico, de un reino político, a pesar de que no se cumplieron, ¿por qué se quedan? Bueno, hoy vamos a ver lo que sucedió esa noche, que hizo cambiar radicalmente la expectativa de los discípulos, a tal punto de que en la respuesta de Pedro ya hay trazas de eternidad. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya hay eternidad en la respuesta de Pedro. Ya no está concentrado en lo temporal, ya no está concentrado en lo material, ya va más allá de aquel que simplemente alimentó una multitud. Tus palabras dan vida eterna. El día anterior habían visto algo, pero la noche de ese mismo día es la que transforma, y el pasaje de hoy nos narra lo que sucedió la noche de ese gran milagro que causó esta gran transformación en los discípulos. Es la causa poderosa de que hoy ellos estén reconociendo esto. Y está en Marcos capítulo 6, verso 45. Lo vamos a leer hasta el verso 56. ¿Ya lo tiene? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es un conocido pasaje donde Jesús anda sobre el mar. Es un pasaje que refleja aspectos significativos de nuestro Salvador. Y es un pasaje que yo quisiera dividir en tres secciones, en tres partes. En la primera sección vamos a ver una intercesión de Jesús. Eso está en el verso 45 y 46. La intercesión, la oración. Luego vamos a ver la intervención. Jesús va a intervenir porque sus discípulos están en un serio problema. Y al final el texto nos muestra una interacción de Jesús con gente necesitada. Entonces tenemos intercesión desde el verso 45 al 46, la intervención del 47 al 52 y del 53 al 56 la interacción de Jesús con estos necesitados. Y cada una de estas divisiones tiene como personaje central, como personaje principal, ¿a quién? A Jesús.
En cada una de estas divisiones Jesús es el personaje principal y como les decía, nos va a mostrar atributos de Él, de nuestro Salvador. En primer lugar, veamos la intercesión, versículos 45 y 46. El texto comienza diciendo enseguida, inmediatamente, de inmediato, tan pronto sucede lo del milagro de la alimentación, recogen las cestas. Juan nos registra que empieza la gente a pensar de la señal que Jesús acaba de hacer. Juan nos dice que estos que están acá dice, hagámoslo rey, derroquemos a Herodes, este es el rey que necesitamos. Jesús conoce el pensamiento e inmediatamente ¿qué hace? Manda a sus discípulos a la barca y él se va a orar. Eso es lo que el texto está diciendo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es decir, hay júbilo, hay exaltación, la multitud está sorprendida por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Juan nos dice que quieren volverlo rey, que conoce sus intenciones Jesús y enseguida lo que hace es insistir. La palabra que aparece ahí como hizo entrar a los discípulos, a sus discípulos entrar. Hizo significa insistir, prácticamente mandar, forzarlos a entrar. Parece que los discípulos estaban en su mejor momento. Imagínense este instante. 5 panes, 2 peces, comen casi 20,000, 25,000 personas, recogen 12 cestas, todo el mundo está eufórico, hagámoslo rey y los discípulos están, viene conmigo. Yo lo conozco, venimos de, no te imaginas ni la gira que acabamos de tener. Y parece que en esta euforia, cuando ellos creen que están en su mejor momento, Jesús se los corta y ¿sabe qué? A la barca a todo el mundo. No, que a la barca, él hizo entrar, se los demanda, los va a forzar a entrar a la barca. No, pero déjame que allá están las muchachas, ¡hey, nos vemos! Pueblo, aquí estamos. Los va a forzar a entrar en el momento de su popularidad al tope. Jesús no los deja y les ordena partir. Juan nos dice que el destino para donde Jesús los manda es Capernaum, en la otra orilla. Marcos nos dice que es Betsaida. La pregunta es, ellos estaban en Betsaida. Entonces lo más probable es que hay 2 Betsaida, una a cada lado del mar de Galilea. Una se llama Betsaida Julias, que era donde estaban, y ahora se dirigían a otra Betsaida, que era Betsaida de Galilea, en la otra orilla. Lugar a donde no van a llegar porque van a llegar, como termina el texto, a Genezaret. Pero Jesús les da la orden y Jesús se queda despidiendo la multitud. Y lo que el texto sigue diciendo es extremadamente sorprendente. Dice el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La gente quería una revolución pública, pero Jesús ahora busca una intercesión privada con el Padre Celestial. La gente quería algo, mejor dicho, que conmocionara todo ese lugar. Y es muy probable que ante el éxito que se había presentado a raíz de este milagro de la multiplicación, una nueva tentación se levanta. Recuerden que la tentación de Jesús en el desierto por parte del tentador es: tú no necesitas al Padre para conseguir lo que quieres, ¿cierto? Tú puedes tener pan, tú puedes tener todos los reinos del mundo sin Él, no lo necesitas. Y parece que aquí hay una tentación similar: éxito sin cruz. No tienes que pasar por eso. La gente te ama. La gente te quiere hacer rey. No hay necesidad de cumplir la voluntad del Padre. Y fíjense que Jesús no se está dejando llevar por este interés superficial y emocional de la gente. No está dejando que le cambien la agenda, sino que Jesús se retira a orar. Solo, multitud. El contraste del texto es
20,000 personas alimentadas, Jesús se va al monte a orar y dice el texto, solo, ni siquiera con sus discípulos. Y yo creo que es significativo el modelo que Jesús está proponiendo en este caso. Para no sucumbir ante la presión de la gente, aquel que te quiere cambiar el propósito de Dios, lo que Dios ha dicho, ante los ofrecimientos, la única forma de mantenerte firme es la intimidad con el Padre Celestial. La única forma de mantenerte centrado en aquello que te ha sido encomendado, cuando hay tantas voces proponiendo una y otra cosa, es retirarte a estar con el Padre Celestial, solo, orando. Yo creo que en términos modernos como estamos hoy, ¿cierto? Y en tiempos de agitación política como la que vivimos hoy, este es un texto muy pertinente, hermano. Es un texto muy pertinente, pero para todos, para no convertir a ministros del evangelio en superestrellas de la farándula cristiana. La propuesta sigue siendo la misma: retírese y ore. Jesús sacó a los discípulos de la multitud antes de que se dejaran engañar por el boom del momento, antes de que los convirtieran en superestrellas. Creo que la causa entonces por la cual hoy hay tanto en la farándula cristiana es por esto, hermano. Porque ante la seducción de la fama, ante la presión de la gente, termina cediendo para ser popular. Y yo creo que el modelo sigue vigente para no convertir a un predicador en político. Para que no se conviertan los púlpitos en escenarios de ideales políticos, sigue siendo la misma propuesta: retírate y ora, porque el ofrecimiento siempre va a estar. Mira, convirtamos esos miembros en votos ante esa tentación. Retírate y ora. Porque Jesús está proponiendo eso, para no convertir los números de miembros de una iglesia en votos que sigan un ideal político. La única propuesta es esa, hermano: retirarse y orar. Y fíjense que la oración y la palabra siempre han sido y siempre serán la manera de no alejarte del centro de tu llamado. Ahí están. Los discípulos después solos van a tener que enfrentar eso allá en Hechos de los Apóstoles. Cuando ya otra vez aumenta la multitud, cuando ya aumenta el billete, cuando ya hay recursos, dice: un momento, nosotros no podemos dejar la oración y la palabra, que otros se encarguen de eso. Y ellos vuelven al centro. Yo creo que este modelo sigue vigente. Queremos hacerte rey. Qué interesante que el texto diga: Jesús conocía las intenciones y lo que hace es alejarse. No, sí, llámame, mira, ve, este es mi teléfono, me están marcando. Ahí vemos, nos hacemos 2 reunioncitas. Yo hablo, no. Al monte a orar, dice el texto, solo. ¿Ustedes recuerdan el primer día en el ministerio de Jesús, allá en la casa de Pedro? Que al día siguiente está la multitud esperándolo, tan solo un día de ministerio. Lo que había pasado en la sinagoga, lo que había pasado con la suegra de Pedro, lo que había pasado, que había sanado a muchos. A pesar de eso, se levantan muy temprano a orar. Y luego hay una multitud afuera esperándolo y vienen los discípulos: maestro, todos te buscan. Jesús le dice: vámonos a predicar, porque a esto he venido. Siempre mantener el centro del llamado. Y Jesús, en medio de esto, de esta intercesión, se fue a orar al monte, a orar, y muy probablemente esta oración incluyó la intercesión por sus discípulos, por los que los discípulos iban a pasar, y seguramente para que su fe fuera verdadera, fuera genuina, y el Padre le concede eso por el suceso que está por venir. Pero yo veo en este texto la sabiduría de Jesús para responder a las situaciones. Tenemos un Salvador que es capaz de responder sabiamente ante tantas situaciones que se nos presentan. Y yo creo que ante la burbuja de popularidad, retira a los discípulos, despide a la multitud, Él se va al monte a orar. Él sabe perfectamente qué tiene que hacer en cada momento y cada uno. Y ante esta propuesta de éxito sin cruz,
Él sabe cómo responder. Los discípulos fueron protegidos de esta burbuja y ni se dieron cuenta. No saben ni en qué momento, simplemente por seguir la instrucción de Jesús a la barca. No, a la barca. Él sabe qué hacer en cada situación. Él sabe perfectamente qué hay que hacer en cada una de las circunstancias. Así que, aunque no entendamos, aunque no nos guste, la clave está en seguir creyendo en Él. Que Él es más sabio. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Y es así como llegamos al segundo evento en este texto. No solo hay una intercesión, una oración de Jesús, que nos muestra también un modelo, cómo ante la propuesta de popularidad poder responder adecuadamente. Ya saben los muchachos de Bandangosta que están aquí, no, que vamos a orar. Lo segundo es una intervención en el versículo 47 al 52, que es el centro de este suceso, del gran milagro que también va a ocurrir aquí. Dice el texto que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nuestra segunda división nos lleva a la intervención, una poderosa intervención de Jesús en favor de sus discípulos. El texto dice que entonces, fíjense que ya se hace de noche, la tarde se convierte en noche, la barca ahora se aleja cada vez más y más con los discípulos. Jesús se queda despidiendo a la multitud, los despide y se va al monte a orar. Y el texto es categórico en decir que la barca estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba la barca? El texto lo dice. En medio del mar. Juan es quien nos dice cuánto había recorrido la barca. Dice que la barca había recorrido 25 o 30 estadios, que son algo así como 5 kilómetros. Ya la barca había recorrido 5 kilómetros, estaba en medio del mar. ¿Y dónde estaba Jesús? El texto también lo dice. Esto es bien importante en el texto. ¿Por qué? Porque la barca está en medio del mar y Jesús está solo en tierra. Pero el texto dice que Él los vio. ¿Cómo los vio? El texto dice que estalla repentinamente una tormenta. Y decíamos que este mar de Galilea es susceptible por la zona en la que está, por estar tan bajo y rodeado de estos montes. Es muy posible que se formen estas tormentas. Y así que lo que debía ser un cruce tranquilo se convierte nuevamente en una travesía difícil. Solo que la última vez que se presentó, Jesús estaba a bordo. Y ahora no estaba, Él está en tierra. Esta es la segunda vez. Ellos aparentemente están solos y a kilómetros de Jesús. Pero a pesar de esto, nunca estuvieron fuera del alcance de su protección divina. El texto nos dice que Él les vio remar con gran fatiga. Él estaba allá, pero por medio de su omnisciencia, que todo lo puede conocer, sabía exactamente dónde estaba la barca. Y sabía perfectamente cómo estaban los discípulos en la barca. Dice el texto que los vio con gran fatiga. El texto que aparece ahí es como si los estuvieran torturando.
Y a pesar de que no estaba dentro de la barca, él seguía estando en control en todo momento de la tempestad y sus discípulos seguían estando en sus manos. Estaba lejos físicamente de la barca, pero sabía exactamente dónde y cómo se encontraban y qué situación se estaba presentando con ellos. Qué maravilloso, porque esta es la realidad de nuestro Dios, del Salvador que tenemos, de que sus ojos están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos, de que no hay circunstancia que se escape de Él, que Él es capaz de ver nuestros caminos. Dice Job que Él es capaz de contar nuestros pasos. Sus ojos contemplan la tierra y no existe un solo lugar a donde te puedas esconder de su presencia. Así lo declaraba el salmista: ¿a dónde me iré si estás en todas partes? Ni siquiera un mar tormentoso puede oscurecer la claridad de la mirada de nuestro Salvador. Ni siquiera la peor de las tormentas puede oscurecer su mirada. Él sabe perfectamente cada una de nuestras circunstancias. Y los discípulos están remando con gran fatiga, se están esforzando por sobrevivir, y estos pescadores experimentados otra vez sienten un temor, les entra un frío, porque dicen: de esta sí no vamos a salir. Con gran fatiga, están enfrentando una dificultad nuevamente en el terreno en el que son más expertos. Estos pescadores se mirarán unos a otros y dicen: hasta aquí llegamos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ellos estaban allí porque Jesús se los había mandado, porque los hizo entrar en la barca, porque los forzó. Y ahora Marco nos dice en qué momento se presenta esta intervención, el cuándo de esta intervención. Dice el texto que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. De 6 a 9 de la noche es la primera vigilia. De 9 a 12 la segunda. De 12 de la noche a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de 3 de la mañana a las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Es decir, que este suceso sucede entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya al final de la noche. Los discípulos entraron a la barca entrada la noche, 7 o las 8 de la noche, y ya son las 3 de la mañana, y ahora es que Jesús va a intervenir. Los discípulos se embarcaron hacía ya aproximadamente 7 o 6 horas, y ahora es que Jesús va a intervenir. Lo interesante es que nosotros podemos ver en este texto de que Él llega en el momento oportuno. Nuestro Salvador nunca llega tarde. ¿Y por qué este es el momento oportuno? Porque este era justo el momento en el cual cada uno de los que estaba en la barca tenía que reconocer que por sus propios medios y por sus propias fuerzas no iba a salir de eso. Este era el momento en el cual ya era evidente que las propias capacidades y las propias experiencias de pescador del mar de Galilea ya no servían para absolutamente nada, al punto de que ya estaban fatigados. Y Jesús va a hacer que ellos sepan que tienen que ser librados también de una tormenta en el interior de sus propios corazones. No solo de una tormenta física, ellos y nosotros tenemos que ser librados de nosotros mismos y de nuestra propia capacidad de creer que yo puedo, que nada más es poner una buena intención. Y ahora Jesús va a intervenir y en medio de la tormenta se dirige a ellos caminando sobre el mar. Se abre paso como si fuera sobre terreno sólido. Y dice que quiere ponerse junto a ellos, que es lo que significa ahí, quería adelantárseles, les pasa por enfrente y ponerse junto a ellos. Y la reacción de los discípulos es lógica. En medio de la fatiga, en medio del pánico, en medio de la confusión, no pueden reconocer de quién se tratan. ¿Y qué gritan o qué piensan?
Dice el verso 49 que pensaron que era un fantasma y gritaron. Todos le veían y se turbaron. Estos discípulos ahora se encogen de terror y piensan lo peor. Habían entrado en pánico, estaban asustados por la tormenta, pero ver a alguien que camina sobre esa tormenta les da más temor todavía. Y el texto lo que dice es que ellos empiezan a gritar. La otra traducción es chillar. Comenzaron a llorar, a chillar. Su temor estaba justificado. ¿Usted qué hubiese hecho? Usted que a veces se ha levantado y ve una sombrita así en el cuarto y Padre Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares. Y resultó ser un suéter que dejó a alguien ahí guindado. Y ahora va a culpar a los discípulos. Usted que ha reprendido un suéter y ahora va. Ese temor está justificado, ¿o no? ¿Quién alguna vez ha reprendido un suéter en el cuarto? Que no sabía. Ahora, este milagro nuevamente pone en evidencia la autoridad y la deidad de Cristo, ¿cierto? No solo es capaz de calmar el mar y el viento como lo hizo en la primera tormenta, calla, enmudece, sino que es capaz de caminar sobre ellos. Y fíjense que Él no llegó a los discípulos nadando, porque si hubiese llegado nadando hubiese sido una tremenda proeza humana. El mejor nadador de todos los tiempos, con tremenda tormenta y nadó y no se ahogó. No llegó nadando, llegó caminando sobre el mar para demostrar su deidad y su poder. Jesús interrumpe ahora el terror de los discípulos y habla con ellos y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Les dice: sean valientes, es lo que dice ahí. Tened ánimo es anímense, sean valientes, tomen control de ustedes mismos. Es lo que Jesús les dice. Y luego les dice, bueno, esa expresión tened ánimo aparece en el Nuevo Testamento unas 8 veces. Y siempre que aparece esa expresión es Jesús quien la dice. Tened ánimo, tened ánimo. Jesús les invita a depender de Él como la fuente de su confianza, aún en medio de una circunstancia completamente adversa. Tened ánimo. En medio de la peor tormenta, en medio del caos, en medio de la confusión, se escucha la voz del Salvador y la voz del Salvador dice: tened ánimo, yo sois, no temáis. Y es muy significativo, porque fíjense que Jesús no les está diciendo: tened ánimo, soy yo Jesús. No les dice eso. Dice: yo soy. Si usted busca en la concordancia, por ejemplo, una Biblia como la Nueva Traducción Viviente, dice que parece ser que lo que Jesús le dice es: el yo soy está aquí. Así dice allá, ¿no? El yo soy. Y ya cuando se dice así la cosa cambia, porque ellos tienen en mente quién es el yo soy en Éxodo. Y si me preguntan quién me envió, le vas a decir: yo soy me envió, Jehová me ha enviado. Y esto muestra la profunda relación, la identificación que Jesús está mostrando, es que Él es Dios mismo, se está presentando como yo soy, el que fue capaz de liberar a su pueblo de la esclavitud, del desierto, del mar, de cualquier cosa. No temas, yo soy está aquí. Tened ánimo. ¿Te has visto eso en las películas, cierto? Cuando el héroe aparece: calma, llegué yo. Hay un jugador que usa esa frase, ¿no? Cuando celebra goles le dice a la tribuna: calma, aquí estoy yo, y los fans se enloquecen. ¡Guau! Normalmente el equipo ese pierde, pero aquí está diciendo Dios mismo: tened ánimo, el yo soy está aquí, no teman.
Eso significa que la única razón para no tener temor aún en medio de cualquier circunstancia es porque el Señor es quien es. La única razón para no temer es porque Él es y porque Él está con nosotros, por lo que Él es. El asunto es que perdemos de vista quién es Él. Y cuando perdemos de vista a nuestro Salvador, nos atemorizamos. Y yo sé que estos discípulos debieron sentir un alivio al reconocer que se trataba de Jesús. Ya lo habían visto actuar. Ya sabían quién era, ya lo conocían. Yo no sé si a usted le pasó ahora que leyó este relato, que usted siente que a este relato le faltó algo, ¿no? Hay algo que no está relatado por Marcos, que sí está relatado por otro evangelista que también es muy conocido. ¿Qué falta en este relato de Marcos? Falta Pedro. Falta Pedro. Bueno, si eres tú, manda o mándame que yo vaya, porque con tu palabra sí me bajo. Y parece que Pedro sentía que era más seguro estar en medio de la tormenta, en medio del mar, cerca de Jesús, que en la barca sin Jesús. Es más seguro allá. Pedro, que es la fuente del evangelio de Marcos, parece omitir este detalle, y yo creo que con gran humildad, ¿cierto? Para no contar su gran experiencia de caminar sobre el mar, aunque después se hundió, pero dio unos pasos. Usted ni yo nunca hemos dado pasos sobre el mar, él dio algunos. Pero lo omite para que Jesús siga siendo el centro del relato. En cada una de las escenas sea Él. Pedro está enseñando que el centro siempre es Él. Y lo que dice es que no se trata de nuestras experiencias, se trata de lo que Él es. Pero si usted ve el relato, por ejemplo, en Mateo 14, 28, Mateo sí se encarga de descubrir lo que está pasando con Pedro. Y en Mateo 14, 28 lo saca en evidencia y le dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué nos aporta el relato de Mateo? Bueno, nos aporta dos cosas fundamentales. En primer lugar, que tanto la fe como la duda de Pedro son reales. ¿Por qué la fe? Porque mientras se mantuvo viendo a Jesús, cumpliendo la orden: mándame, ven, dice el versículo 29 que descendió y andaba sobre las aguas, es decir, su fe fue genuina. Pero también muestra que su duda también fue genuina, porque cuando comenzó a ver a un lugar distinto que Jesús, aquí viene el pero del verso 30, pero al ver el viento dijo: esto está terrible. Dice que apenas comenzó a ver el viento, ¿qué le pasó? No, antes de hundirse, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Es decir, que el temor no es producto de las circunstancias. El temor es un resultado de apartar la mirada de nuestro Señor. La circunstancia no es la causa de nuestro temor. Nuestro temor, nuestro afán y nuestra preocupación nacen de mirar en la dirección incorrecta. Cuando miramos en la dirección incorrecta,
entonces nos invade el temor y el miedo. Y eso es lo que está sucediendo con Pedro y es lo que muestra. Y fíjense que el reproche de Jesús aplica tanto para Pedro como para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos tal cual es Pedro. Solo el hermano Rangel. ¿Quién más es así? Amén. Sí, Señor, te hemos visto actuar, conocemos tu poder, hemos escuchado de tu grandeza, hemos manifestado tu gloria, lo sé perfectamente, pero este problema está duro, Señor. Este sí está difícil. Sé que puedes con lo imposible, pero es que yo creo que este está como más allá de lo imposible. Tan pronto se pierde la vista a Jesús, comenzamos a hundirnos, tal cual nos pasa a nosotros. A pesar de las dudas de Pedro, fíjense que el Señor lo rescata y así es Él con nosotros. A pesar de sus dudas, nuestro Salvador es compasivo y es capaz de socorrer a los suyos en momentos de necesidad, muy a pesar de nuestra debilidad y de nuestra poca fe. Él es capaz, este es nuestro Salvador. Y ahora Jesús sube a la barca, se calma el viento, ellos se asombran y se maravillan, pero no se quedan allí. Según Mateo, terminó ahí el versículo 33 de Mateo 14, los discípulos después que acaban de ver a Jesús caminar sobre el mar, que salva a Pedro y que al instante se calma la tormenta, que la tormenta desaparece, Juan nos va a decir que además de eso, llegan a la orilla inmediatamente. Cuando la tormenta se calma, se dan cuenta que están en la orilla. Después que todo esto sucede, los discípulos reaccionan con asombro, con maravilla, se quedan boquiabiertos, pero Mateo nos da la respuesta final. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la respuesta de los discípulos después de la primera tormenta? ¿Qué se preguntaban? ¿Quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es este que el viento le obedece? ¿Quién es este? Y no les quedó muy claro. La pregunta fue, ¿quién es este? Entonces parece que les tocó repetir la materia. Y en esta segunda tormenta ya no tienen duda. Porque en la segunda tormenta ya la reacción no es quién es. Oye, ¿quién? Sino que el texto de Mateo nos dice que vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No hay duda. Verdaderamente. Esto no fue como la primera tormenta donde se preguntaron quién es este. Ahora no quedan dudas. Se encuentran frente a Dios. Yo soy el que controla el viento y el mar. Y el asombro de los discípulos no se quedó en simple asombro y maravilla. Se convirtió en adoración, porque algunos solo se maravillan, pero no adoran, ni se rinden. ¡Wow! Tremendo, impactante, impresionante. Y se quedan allí. Pero el asombro y la maravilla de estos discípulos se convierte ahora en adoración. Se rinden a Él. Esto explica por qué al día siguiente Pedro responde como responde. ¿Y para dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya hay eternidad en la respuesta de Pedro. El asombro de los discípulos fue más allá del asombro de la multitud. La multitud se maravilló con el milagro de los panes y los peces, ¿no lo cree usted? Pero su maravilla no se convirtió en adoración, ni se rindió a Él. Entonces, no importa qué tan grande sea un milagro, si no termina en adoración, es un milagro perdido. El milagro de los panes lo demuestra. Impactante. Con 5 panes y 2 peces alimentar a 20,000, a todo un estadio es impresionante. Pero si no los lleva a la adoración, es un milagro perdido. Y yo digo, si los milagros no llevan a caer rendido en adoración a los pies de Jesús, no han cumplido su verdadero propósito.
milagro que lo que hace es aumentar la fama del milagrero de turno y no engrandecer el nombre de Jesús, perdió su propósito. Milagro que lo que hace es aumentar la fama de una persona es milagro perdido. Milagro que solo causa asombro por lo espectacular que fue y que eso no se convierte en adoración es un milagro perdido. Y eso es lo que está allí en el verso 52 en Marcos. Por eso el texto dice, aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Palabras más, palabras menos, el texto está diciendo, en la alimentación de los 5,000, esto fue lo que se debió dar. Debieron caer rendidos en adoración. Pero no, todo el mundo estaba, vamos a volverlo rey, vamos a hacerlo no sé qué, vamos a ver cómo hacemos, vamos a rodearnos de los discípulos. Mira, este discípulo está soltero, vamos a ver si lo ennoviamos con alguna aquí. Pasó de todo, menos que cayeron rendidos en adoración. Porque sus corazones estaban endurecidos. Los discípulos ahora entonces comienzan a entender la verdad que han venido mostrando cada uno de los milagros de Jesús. Y es que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora los discípulos comienzan a ver más allá y algunos lo que nos está diciendo es que esta debió ser la reacción después de la multiplicación de los panes y los peces. Pero parece que los discípulos como que se dejaron contagiar por la gente, por la emoción. Y por eso fue necesario este nuevo evento. Para que lo entendieran. Y dice que es porque sus corazones estaban endurecidos por su torpeza espiritual. No habían entendido el verdadero significado de la demostración del poder divino. Y de lo que debe producir, que es adoración. Lo maravilloso es que a pesar de eso Jesús no los desecha, ¿cierto? Sino que trata con ellos con paciencia, los quiere llevar a la madurez, igual que hace con cada uno de nosotros. Eran discípulos, pero tenían el corazón endurecido, entonces hay que tratar el corazón, hay que ablandar el corazón. Y fíjense que este tipo de circunstancias parecen ser la olla a presión donde se ablanda el corazón. Amén. Parece que los momentos de éxtasis, de éxito tremendo, ahí el corazón como que no se ablanda, al contrario, el corazón como que mira lo que hemos logrado, qué bueno que estamos con Él, que pertenecemos a este grupo. Y parece que son estas circunstancias como esta tormenta, cuando te das cuenta que no tienes más opciones, que solo queda Cristo, donde el corazón es tratado realmente. Y así actuamos nosotros también. Y yo creo que Él está comprometido a completar su obra en nosotros pacientemente. No importa si tenemos que repetir la materia, otra vez la volveremos a, pero de que aprendemos, aprendemos. Pacientemente, Él va a usar nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestra adversidad para formar este carácter en nosotros. Él va a completar su obra en nosotros, no importa lo que tenga que hacer. Y aunque no nos gusta, hay lecciones que solo se aprenden en medio de la tormenta. Dígame, a eso también se le dice a mí. Hay lecciones que solo se pueden aprender en medio de una tormenta como esta. Miren a los discípulos al día siguiente. La gente viene a buscar otra vez la comidita, dice, va a haber pan, va a haber otra vez lo de ayer. Le dicen, no. Sus padres comieron pan del cielo, maná, y perecieron en el desierto. Usted, si no quiere perecer ni morir eternamente, tiene que comer el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Ahora tiene que rendirse ante el Señor y Salvador. ¿Eso significa que no va a haber pan? ¡No! Ah, bueno, nos vemos. ¿Para qué me invitaste hoy si hoy no va a haber comida? Y se va, la gente se va. Y vuelve a los discípulos. ¿Ustedes se van con ellos? No, Señor, de aquí no me muevo. ¿Por qué? ¿Porque nos diste pan ayer? No. Porque ahora hemos entendido que solo tú tienes palabras de vida eterna.
Y yo aprendo de este segundo caso, o de esta intervención divina, varias cosas. Por lo menos aprendo que estar en medio de dificultades en la vida no indica que estamos fuera de la voluntad de Dios. Voy a repetir eso. Nuestros problemas en la vida, nuestras dificultades y nuestras circunstancias no siempre indican que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué los discípulos se meten en este embrollo? Porque Él los hizo entrar en la barca. Los discípulos obedecen y esto causa sus problemas. Es decir, que lo que nosotros pasamos siendo sus hijos siempre es conforme a su voluntad. Nada se escapa. Este iba a ser el medio que Jesús iba a usar para fortalecer su fe. Así, no es un medio que nos guste demasiado, pero nuestras circunstancias van a ser usadas por Él para fortalecer y formar el carácter que Él quiere que formar en nosotros. Así que no indica que estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos una visión de, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido? Una visión que viene desde Job, no. Primer libro escrito. Si está así de mal, algo habrá hecho. Y Job decía, como decía Orlandito cuando estaba pequeñito, ¿y yo qué ha hecho? Porque no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. El Señor vela por cada uno de los suyos. Aún en medio de la circunstancia más adversa, en medio del mar más enfurecido, Él los vio remar con fatiga. El Señor conoce nuestras aflicciones, Él ve nuestro cansancio, Él ve nuestra fatiga, Él cuida de cada uno de nosotros. Sus oídos están atentos al clamor de los suyos. Nada se escapa de su mirada. El Señor vela por los suyos. Él nunca llega tarde. El Señor es puntual. Yo de este texto también aprendo, la segunda tormenta es la vencida. Lo que no aprendí en la primera, lo aprendo en la segunda. Pero de que lo aprendo, lo aprendo. Y de que se forma el carácter que se tiene que formar, se forma porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Y también entendí que milagro que no termina en adoración es milagro perdido. Esa es la razón por la cual todo aquel que viene buscando solo un beneficio a la iglesia, cuando lo recibe, se va al mundo a vivir la vida que vivía. Porque el milagro no lo condujo. Consiguió trabajo, pero perdió su alma. Qué mal negocio, ¿no les parece? Porque estaba buscando algo físico, como los que al día siguiente vienen a decir, hay más pancito del de ayer, que me dijeron que era un... No, hijo, tú lo que no necesitas no es pan de ese, tú lo que necesitas es el pan de vida. Y lo último que vamos a tratar más brevemente, además de la intercesión de la primera sección, de Jesús ora, además de la intervención por sus discípulos, el texto ahora termina con una interacción del verso 53 al 56. Terminada la travesía, ¿qué travesía? Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. El relato de Jesús andando sobre el mar, decíamos que es más que la descripción de un simple milagro. Fíjense que todo el contexto de que estuvo precedido por la alimentación de los 5,000, en que muestra la forma omnisciente en que el Señor es capaz de ver por los suyos,
muestra que es capaz de caminar sobre la superficie de un lago enfurecido, mostrando que es Dios mismo, que le permitió a Pedro caminar también sobre las aguas, que la tormenta se detuvo, que la embarcación llega a la orilla, que ellos reconocen que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora muestra el relato que Jesús comienza a interactuar con los necesitados, enfermos, y dice que después de esta tremenda travesía llegan a Genesaret. Decíamos que el destino original era la otra orilla, Capernaum, Betsaida de Galilea. Llegaron cerquita a Capernaum, a Genesaret, pero apenas se bajan, la gente lo reconoce y Jesús continúa mostrando su compasión con los necesitados. Juan se detiene a explicar qué es lo que sucede cuando ellos llegan a Capernaum. Cuando ellos llegan a Capernaum, a toda esta gente que tiene una motivación incorrecta es donde le predica el sermón del pan de vida. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la gente que recibe al día siguiente, y ahí Juan se encarga de relatar el texto de todo lo que Jesús les dice acerca de Él es el pan de vida. Pero Marcos hace un gran resumen de todo el ministerio final de Jesús en Galilea. Y todo ese resumen es el que está allí en el versículo 56. Marcos prefiere ya resumir porque recuerden que Marcos es más dinámico. Marcos quiere ir al centro de su mensaje, que es mostrar a Jesús como el Salvador, un Salvador que se ha hecho siervo. Y el resumen es el verso 56. ¿Sabe qué? Y a donde quiera que entraba, por donde fuera, en las aldeas, ciudades o campos, fueran municipios, fuera vereda, fuera departamento, a donde fuera, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Poder y misericordia sin límite. De manera personal Jesús atendía, desplegaba este poder a los que necesitaban, aún tocando su manto. A pesar de que muchos no pasarían de la maravilla a la adoración, Él se mostró compasivo con cada uno de los necesitados. Así que este texto puede hoy enseñarnos muchísimas cosas. Puede enseñarnos que usted y yo como cristianos por lo menos tiene que tener dos cosas certeras. La primera cosa certera que usted tiene que tener es que vamos a enfrentar dificultades y circunstancias adversas. Vamos a hacer un ejercicio para... Mano, este año en todo lo que emprenda a usted le va a salir bien. Voy a cambiar, de pronto es lo que dijo. Enfrentaremos dificultades y situaciones adversas. Así será, Jesús mismo lo dijo. En este mundo tendréis aflicción. El resto del texto continúa diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que enfrentaremos dificultades, pero tenemos la certeza también de que tenemos un Salvador en el que se puede confiar. Nuestro Salvador es confiable. Él ha mostrado que es sabio. Él no es un milagrero. Él es nuestro cuidador, nuestro protector, nuestro Salvador, confiable, sabio, misericordioso. Su gracia es suficiente. Él no aceptó éxito sin cruz, porque quería antes de darnos, miren, si nuestra principal necesidad, leía esta semana, hubiese sido económica, nos hubiese mandado un economista de los buenos. El Señor nos hubiese mandado, Dios nos hubiese mandado un economista y ahora, mire, usted lo que tiene que hacer es emprender y tal, y entonces las prédicas fueran de negocio. 3 pasos para ser próspero, y entonces si nuestra mayor necesidad fuera plata. Pero nuestra mayor necesidad era un Salvador, porque estábamos perdidos. Y por eso fue que Él no aceptó éxito sin cruz. Porque tu mayor problema no es la enfermedad que enfrentas. Tu mayor problema es que sin Cristo Jesús estás eternamente perdido.
Por eso, más que un sanador, necesitas un salvador. Tu mayor problema no es tu comida física, aunque es una necesidad. Y eso es lo que Jesús le quiere hacer ver. Porque puedes comer, saciarte y morir eternamente. Necesitas el pan que da vida eterna. Así que esta es la razón por la cual Jesús no acepta éxito sin cruz. Y por eso, por el perdón de nuestros pecados y por realmente solucionar el mayor de nuestros problemas, que es nuestro pecado, por eso no aceptó que lo pusieran como rey. Y antes de ponerse su corona en gloria y majestad, se puso una corona de espina por ti y por mí. Así que, amado hermano que estás aquí, debes buscar a Jesús por las razones correctas. Debes seguirle por las razones y las motivaciones correctas, porque Él es un salvador, no para que te libre de la pobreza, no, para que te libre del pecado, que es nuestro verdadero y más grande problema. ¿Cree usted que podemos confiar en un salvador como este? Sí se puede. Es un corazón que está actuando con sabiduría, es un salvador que actúa con paciencia, que trata con cada uno de nosotros, que cuida de nosotros, su misericordia. Es un salvador que nunca llega tarde. Su compasión, su poder son suficientes. Él es suficiente, en Él hay descanso. Así que donde estás, puedes cerrar por un momento tus ojos. Y abrir tu boca para comenzar a orar y decirle: Señor, tú sabes que mi barca está en medio de tremenda tormenta. Señor, tú conoces cuál es mi verdadera circunstancia en mi situación, pero tú no eres ajeno a ella. Tú eres compasivo y tú la has visto, Señor. Así como viste a los discípulos, aunque físicamente no estabas con ellos, tú estabas en control de todo lo que parecía caótico, Señor. En medio de todo ese caos, en medio de la tormenta, en medio de olas queriendo doblar la barca, en medio de vientos enfurecidos, Señor, tú continuabas en control. Señor, y yo quiero entender que por medio de esta tormenta, Señor, al igual que lo hiciste con los discípulos, también estás fortaleciendo mi fe y mi carácter. Que no llegaré a la orilla siendo el mismo, Señor. Que quizás inicié esta travesía con falsas expectativas, con expectativas emocionales. Quizás inicié esta travesía siguiéndote por la motivación incorrecta. Pero tú vas a usar cada circunstancia en mi vida para llevarme al pleno conocimiento de que realmente eres mi Salvador. Quizás comencé a seguirte como esa multitud con una motivación incorrecta. Quizás mis expectativas eran erróneas, pero yo hoy quiero reconocer, como terminaron reconociendo tus discípulos, verdaderamente, sin lugar a dudas, eres el Salvador, eres el Hijo de Dios. Y que esta certeza, a pesar de cualquier circunstancia en nuestra vida, nos ayuda a permanecer firmes, a decir: ¿a dónde iremos? ¿A dónde más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida? No existe un solo lugar donde podríamos ir y no sentirnos perdidos y extraviados. No hay nada que el mundo pueda ofrecernos, Señor. No hay nada en el mundo de valor para nosotros. Su materialismo, su vana manera de vivir no nos interesa, porque nosotros te tenemos a ti. No te seguimos por cosas que perecen. No te seguimos, Señor, para satisfacer una necesidad física.
Te seguimos porque hemos entendido que verdaderamente sin ti estaremos perdidos. Señor, ayúdame a entender que aún en medio de esta dificultad, que aún en medio de la circunstancia adversa, yo sigo estando en tu voluntad. Que no hay nada que le pase a tus hijos que se escape de tu voluntad, de tu soberanía. Que tú sigues teniendo cuidado de mí. Señor, tú sabes cuántos de los presentes nuestra fe ha caído y ha menguado. Tú sabes en cuántos, Señor, de nosotros nuestra fe ha sido debilitada producto del temor de haber mirado en un lugar incorrecto, Señor. Hemos mirado nuestra circunstancia y nosotros hemos pensado que te he quedado grande, que parece que no tienes cuidado de ella. Hemos llegado a pensar que no te importamos. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces para cuántos de los que estamos aquí ha sido tan difícil llegar a este día. Porque hemos remado, Señor, y porque hemos quedado fatigados. Pero tú has venido en esta mañana de manera especial a hablar directamente a nuestro corazón, a decirnos: en medio de esta tormenta por la que has atravesado, en medio de esta travesía, en medio de estos vientos que crees que van a derrumbar tu barca, en medio de toda esta adversidad, el Señor ha venido a decirte: tened ánimo. El yo soy ha venido. No temáis. Tened ánimo. Yo soy. No temas. Que estas palabras produzcan en tu corazón lo mismo que debieron producir en el corazón de los discípulos cuando se dieron cuenta que estaba el Salvador frente a ellos. Que estas palabras y que el poner tu mirada en el lugar correcto te invadan de lo que su palabra dice, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que se lleva todo afán y toda ansiedad, que se lleva todo lo que turba el corazón, que se lleva el temor, que se lleva la tristeza, que se lleva la amargura, que nos llena de confianza y de esperanza, de que esta leve tribulación temporal no se compara con la gloria venidera. Tened ánimo. Yo soy, dice el Señor. No temas. Señor, que tu perfecto amor sea suficiente para erradicar del corazón de tus hijos el temor. Que la confianza en que eres un Salvador confiable, compasivo, misericordioso, al cuidado de los tuyos, oportuno, poderoso, paciente, lleno de gracia y de bondad. Que esta confianza, Señor, sea suficiente para armarnos de la certeza de que no hay lugar a donde podamos ir distinto a ti, Señor. ¿A quién iremos? Si hemos entendido que solo tú tienes palabras de vida eterna, tus palabras no perecen, Señor. Lo hemos intentado a nuestra manera. Lo hemos intentado en nuestras fuerzas una y otra vez. Y solo hemos terminado cansados y fatigados, Señor. En terrenos donde nos sentíamos experimentados, lo hemos intentado sin ti y no hemos podido. Por eso hoy venimos a ti, Señor.
no por simplemente hagas un milagro en nosotros, sino para que el milagro que vas a hacer en nosotros nos haga caer rendido a tus pies, por siempre y para siempre. Que podamos decir verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Viniste a morir por mis pecados, viniste a reconciliarme con el Padre. Ayúdame a buscarte por las razones correctas. Ayúdame a entender que mi mayor necesidad era un Salvador. Por eso rechazaste este éxito sin cruz. No querías ser un rey político. Quisiste ser rey de mi corazón. Y para hacerlo, primero debías pasar por esa cruz. Para con esa corona de espinas, hacerte rey por siempre y para siempre. De mi vida, de mi corazón. Ayúdame a confiar en un Salvador como tú. Que mi corazón encuentre en tu sabiduría, tu paciencia, tu cuidado, tu misericordia, tu puntualidad, tu compasión y tu poder, el descanso que mi alma necesita. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque mío eres tú. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.